presento. ¿No? Hola Vic, ¿cómo estás? Paco, muy bien. ¿Y usted? Buena noche. Buena, Todo muy bien por acá por Buenos Aires. ¿Qué tal todo ahí por Ciudad de México? muy bien, doctor. Pues buena Me alegro. tarde, buena noche a quienes nos están viendo. Abarcamos prácticamente la TAM y más allá de las fronteras. Manejamos casi 5 usos horarios desde el sur al norte, del norte al sur. Eh, ¿Qué nos reúne hoy, doctor? ¿Qué les platicamos a la audiencia el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que también toca, ¿no?, en este momento del año en el cual nos encontramos, que es nuestra planificación, ¿no? Seguramente ya muchas de las organizaciones están cerrando procesos presupuestarios, algunas otras están pensando en objetivos para el próximo año, haciendo balances o cerrando un poco los resultados de este año. Todavía, si bien queda un mes por delante, sabemos que en la práctica diciembre y enero son meses algo complicados, ¿no?, desde el punto de vista de eventos, las fiestas, vacaciones, ¿no?, ciclos vacacionales. Así que bueno, estamos muchas organizaciones transitando este momento y Ujú. nuestra comunidad de WhatsApp también nos viene pidiendo que hablemos de este tema, ¿no? Todos los profesionales que vienen pasando por nuestras certificaciones vienen cruzando algunos comentarios también en nuestras redes, en nuestros canales, así que me parece un Sí. buen punto que toquemos este tema, doctor, de la planificación 2024. Híjole, es que esto lo platicábamos el otro día en una conversación, doctor, que hemos hecho planificaciones por mucho tiempo. Más bien, eh, creo que muchas empresas le han dedicado mucho tiempo a la parte del pensamiento estratégico, pero en la ejecución es donde les ha fallado mucho, ¿no? O sea, y literalmente no hemos cambiado nada desde más de 50, 60 años trabajando este tema de planeación, ¿no? A lo mejor algunas empresas lo hacen mucho más, las más grandes siempre tienen este proceso de planeación. Algunas más pequeñas o medianas han trabajado por mucho tiempo cuando van sus ejecutivos a escuelas de negocio, pero desde su perspectiva, cuando lo trabajaban en este banco en el que usted participó con el tema de OKRs desde cero hacia arriba, ¿qué es lo que los hizo llevar un cambio? ¿No? Porque finalmente después de adoptar OKRs, ustedes mantuvieron ciertas cadencias, pero incorporándole nuevos componentes como el tema de OKRs, ¿no? Sí, sí, sí. La realidad es que muchas organizaciones se están inclinando, ¿no?, todavía, ¿no?, porque ya vienen desde hace algunos años, ¿no?, incluso prepandemia, a gestionar, ¿no?, o a trabajar con OKRs en sus equipos. Y realmente lo que se ve o la búsqueda de estas organizaciones es pasar de ciclos anuales, ¿no?, de planificación y de estrategias y de mirada de resultados y demás, que es el modelo quizás tradicional, que hoy nos queda bastante lejos, ¿no?, en este que situábamos objetivos a principio de año y al final de año revisábamos qué tal nos fue. Hoy eso es inviable, ¿no?, o es bastante obsoleto por el dinamismo y por la cadencia y la volatilidad y la ambigüedad y la velocidad, ¿no?, que venimos Sí. viendo en los mercados, en las competencias y demás. OKRs, en este planteo de una revisión mucho más frecuente de objetivos, se adapta bastante bien. Y también en esto de, a nivel cultural, empoderar a los equipos, ¿no?, empoderar a las personas, darles autonomía, que nosotros marquemos como organización, ¿no?, cuando digo nosotros, marquemos el norte o hacia dónde nos queremos movilizar, pero Sí. luego los equipos definan, ¿no?, los caminos que vamos a estar tomando, que los equipos tengan esa autonomía para dar el indicio de hacia dónde es mejor que nos movamos o cuáles son las palancas que tenemos que ir accionando, ¿no? Entonces, en todo Sí. eso, me parece muy importante esto que solemos ver frecuentemente en OKRs como vehículo de conexión, ¿no?, entre la estrategia y la operación, ¿no? Y ahí tenemos que dar el disclaimer de que
los OKRs no son la estrategia, sino que lo vamos a estar utilizando como esta herramienta poderosa para poder incluir a los equipos en todo este plan y que los Sí. equipos puedan ver, ¿no? O puedan comprobar cuál es su contribución a esta estrategia, ¿no? Que muchas veces no es tan simple. Entonces, nos ha tocado acompañar a muchas organizaciones por toda la TAM. Y, o sea, primero no hablamos de una metodología, ¿no? Porque si fuera así, simplemente ponemos una estructura, sigue los pasos y se acabó. Eh, el Uh -huh. secreto que tenemos en Agile Quest es cómo es que vamos dándole esa estructura a cada organización independientemente del sector para que vea cómo incorporar estos protocolos, estos diferentes elementos y no caer en modas como, sabes, aquí Claro. tienes 20 Canvas, aquí tienes este entrenamiento, esto te va a cambiar la vida y vas a subir de nivel. Y me Define parece que OKRs poderosos, ¿no? sí, 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 ¿no? O sea, me parece que ahí es donde empezamos a perder un poco la participación. Yo recuerdo primero de la universidad que cuando nos hablaban de todo este tema de pensamiento estratégico, recuerdo al profesor, no me acuerdo de su nombre, pero recuerdo que él lo manejaba como un arte. Vamos a hacer este tema del pensamiento estratégico era un arte. Sí. Y luego, en algún momento del tiempo, en corporativos o en diferentes posgrados o en maestrías, te decían es que me recuerda mucho la película de Walt Disney, de Ratatouille, ¿no? Que te dice, cualquiera puede cocinar, pero no cualquiera puede hacer maravillas con la cocina, ¿no? Entonces yo creo que es lo mismo que ha sucedido con OKR, ¿no? Que lo han querido ver tan fácil muchas personas que cuando se lo comentan a las organizaciones hace cortocircuito, ¿no? Y piensan que esto va a ser algo que los diferencie. Y tampoco estamos hablando de que sea complicado, ¿no? Porque me parece que el tema de la escritura de los OKRs, eso sale muy rápido, sino todo lo que viene detrás, que ahí es lo que nos quiere usted comentar con este ropa, ¿no? Correcto, correcto. Sí, creo que vale la pena también dar el disclaimer, ¿no? De que OKR no siempre es trimestral, ¿no? Antes de pasar a los ciclos de trabajo y cómo visualizamos nosotros este roadmap, sino Sí. que va a depender, ¿no? En qué capa de la organización nos encontremos y cuál sea la frecuencia o la velocidad con la cual los equipos pueden tangibilizar el valor que tenemos que definir, ¿no? Si nuestros OKRs van a ser trimestrales, cuatrimestrales, semestrales, anuales. Bueno, ahí ya hemos visto o hemos transitado un camino y hemos visto que, como usted decía, ¿no? No es el mismo manual para dos organizaciones diferentes, sino que tendremos que revisar o hay que revisar puertas adentro de la organización Sí. algunos artefactos, algunos factores que inciden, ¿no? En esa definición de la cadencia en nuestro Ujú. ciclo de trabajo con OKRs. Y luego sí, deberíamos tener muy claro cuál es ese camino, ¿no? Cuál es ese roadmap que vamos a ir transitando, ¿sí? Sí. Vamos a recorrer esto, ¿sí? En los próximos minutos. Sí. Nosotros lo resumimos en estas 5 fases, ¿no? En donde tenemos que empezar nuestro camino por una contextualización, luego ya es parte o el corazón de todo este trabajo va a ser el diseño de nuestros objetivos y resultados claves. Sí. Con ello vamos a planificar o vamos a armar nuestra planning o nuestro planeamiento para lo que es el ciclo de trabajo. Luego está la ejecución de ese ciclo de trabajo, la operación, como lo decimos nosotros, la gestión del ciclo de trabajo con OKRs, hasta llegar al momento del cierre del ciclo, ¿no? Que nosotros solemos transitar un momento, un proceso, ¿no? Que denominamos QBR, por la sigla en Ujú. inglés de revisión trimestral de negocio, Ujú. sabiendo que no siempre es trimestral, como dijimos, pero habitualmente los equipos que trabajan con OKRs, ¿no? Más del 80%, lo hacen de manera trimestral, ¿no? Entonces, estos son como las principales etapas que vamos a Sí. ir transitando en este roadmap. Cuando me muestra estos elementos o fases, entonces me empieza a hacer cortocircuito, doctor, porque hablamos de OKRs poderosos, hablamos de un Canvas, hablamos
de lo que le dijo John Doerr a los fundadores de Google. Eh, Hablamos de cómo los superpoderes, como, o sea, hacemos una Sí. mala traducción de lo que John Doerr explica, porque él, eh, a ver, creo que influye mucho a quien le hablas, pero más que decir superpoderes son los beneficios, ¿no? O sea, lo que tratamos es realmente ver que las cosas no han funcionado como queremos en la ejecución y que hay que hacerlos de una manera diferente. Y ese es el contexto cuando en su momento pues no es el padre, pero es quien pone toda la estructura, Andy Grove, ¿no? O sea, Andy Grove, como un legendario CEO, quiso darle la vuelta a todas las cosas y quería que hubiese cosas muy simples, ¿no? Ujú. Y esto es lo que sucede aquí. Ahora, la realidad de las cosas es que cuando a mí me dijeron que son OKRs, que son Canvas, que son poderosos, que tengo que hacer las conversaciones y feedback, creo que ahí hacemos un cortocircuito de, ok, eso está muy bien para una persona, un equipo, pero una organización, por muy startup, por muy mediana, grande o corporativo, ese tipo de elementos salen completamente, ya no embonan, ¿no? ¿Usted qué opina con esas fases? Porque ya me asustó con 5, ya me parece que esto se está volviendo complicado y ya no es como me lo vendieron algunos gurús a nivel global, ¿no? Sí, sí, la realidad es que, como usted bien dice, ¿no? Desde la teoría, por ahí veo que hay algún comentario de algunas personas que han practicado este camino con nosotros o que nos saludan por ahí. Ahí lo veo a Gastón, la veo a Silvina, la veo a Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo está Silvia? Bueno, todos ellos un poco conocen de lo que vamos a estar hablando y de lo que vamos a ir transitando. Y la realidad es que cuando uno entra a la práctica en esto, bueno, no es tan simple como parece, ¿no? Tiene algunos desafíos, algunos retos, el camino, ¿sí? Posiblemente, como nosotros solemos decir, hay que adquirir un hábito, una gimnasia, ¿no? Esto se basa en principios y prácticas, por eso nosotros nos gusta mucho la definición de un protocolo colaborativo, ¿no? Los OKRs para nosotros es un protocolo colaborativo, no tanto una metodología, ¿sí? No hay un paso a paso para Ujú, esto, sino que nos ujú. meteremos en la entraña de cada equipo, cada organización, para conocer cuál es la mejor manera de trabajar los OKRs en esa compañía o en esos equipos. Y esto es clave para entender de esto que vamos a ver, bueno, cuáles son los momentos necesarios, cuáles no tanto, cuáles ya se transitaron, ¿no? Y quizás valga la pena pasar por alto, ¿no? O porque ya está establecido, o porque ya está definido de esa manera la organización. Posiblemente en lo que veamos en este paso a paso, eh, puede que en algunas organizaciones no aplique de igual manera, ¿no? Sino que vamos a ir viendo una mirada más general, ¿no? De lo que solemos transitar, lo que solemos ver, y saber y tener en cuenta que cada organización tiene sus propios matices, ¿sí? Y esto es importante porque lo que le funcionó a Google no le va a funcionar a otra organización de las que solemos acompañar, o lo que se hizo bien Híjole, por allí puede no híjole, hacerse bien por acá, ¿no? perdón, tocó un tema bien ácido, ¿no? Eso creo que es otro de los grandes temas que vamos, nosotros hemos tratado de hacer diferente. Híjole, hablar de grandes empresas como Google, LinkedIn, Spotify y todo esto, me parece que con este entorno en el cual muchos unicornios se están desinflando, lo vemos ahora, por ejemplo, con WeWork, ¿no? Que fue meteórico su subida, valía cientos de dólares su acción y que ahorita prácticamente la Sí. semana pasada, antepasada, entró en bancarrota en Estados Unidos. Creo que estos temas es algo que luego se nos olvida, ¿no? Y queremos, a lo mejor decían por ahí en alguna película, Brad Pitt, queremos romantizar ciertas cosas, cuando realmente creo que los líderes a nivel latinoamericano, igual que a nivel global, lo que buscan son resultados, ¿no? A menos que seas una ONG y que también busca un Ujú. resultado tangible, no económico hacia las personas. Esto es de resultados, doctor, ¿no? Entonces yo no te puedo contar un Google porque si no, esto lo vemos desde la universidad y creo que ahí es donde se pierden muchas cosas, ¿no?
Correcto, doctor, como usted dice, como usted dice. Por eso, en esta primera fase, ¿no? Que es el contexto o nuestra contextualización y demás, para nosotros, en el inicio de este camino o este tránsito que vamos a estar generando, en formalizar OKRs, llevarlos de la mejor manera posible, darles un cierre, socializarlos, compartirlos. Bueno, la contextualización es muy importante, identificar cuáles son nuestras prioridades como negocio son muy importantes, ¿sí? Saber quiénes son nuestros stakeholders o nuestros socios estratégicos en todo este camino, sea que esté parado desde el nivel estratégico o el nivel operativo, es muy importante porque son las personas o los equipos o las organizaciones o los proveedores de los cuales yo voy a necesitar algo, ¿no? Y yo me voy a apoyar y necesito un soporte o posiblemente tenga que sinergizar esfuerzos. Entonces, es importante tener esas conversaciones iniciales, poder también generar un plan de trabajo, ¿no? Un propósito. Siempre que hablamos de OKRs, estamos pensando o partiendo desde un propósito, ¿no? Desde una visión, desde una misión. Y eso es importante que lo tengamos identificado, que todo el equipo, que todas las personas, ya sea de la organización o del equipo, lo tengan en cuenta, ¿no? Y sepan cuál es nuestra razón de ser, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que levantar a la mañana para ir a nuestra oficina todos los días, ¿no? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos va a hacer llevar a fin de año quizás o llegar a fin de año a nuestros resultados? Bueno, eso es importante que suceda en la contextualización, en esta Sí. primera fase, antes incluso de pensar en nuestros OKR, ¿no? Ahí con eso último que comenta, doctor, híjole, creo que, y regresando un poco al tema ácido del principio, eh, ¿qué sucede en las organizaciones cuando, nuevamente, olvidemos el tamaño, el sector y la ubicación geográfica es la TAM? ¿Qué sucede si no existe esa conversación vertical y horizontal para la creación de esa bajada de la estrategia usando OKRs? ¿Qué sucede si realmente no se hace ese vínculo? Obviamente no hablamos de arriba abajo, sino también de abajo hacia arriba. Sí. No es de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Es de o sea, no hay una sola forma de trabajar esto. Pero si no se dan estas conversaciones, ¿qué sucede? ¿El protocolo funciona o es una solamente es una OKR disfrazado de gestión tradicional? Sí, posiblemente esto último que menciona es lo que aparentemente vamos viendo, ¿no? Cuando lo que promulga OKR, que es ser un sistema transparente y que los OKRs estén públicos y que haya comunicación clara y oportuna de las prioridades y de los ajustes que se haga a la estrategia, cuando eso no sucede, posiblemente estamos encontrando estos puntos de desalineación, ¿no? Ya sea como decía usted, vertical u horizontal, ¿no? OKR lo que busca es, por un lado, no trabajar en jerarquías, ¿no? Romper con el sistema de verticalismo y de silos, ¿no? Para Ujú. empezar a pensar en objetivos compartidos, en objetivos comunes, en objetivos por flujos de valor o por unidades de negocio. Bueno, habrá que ver cuál es, dependiendo cada organización, la mejor manera, pero ya sabemos y ya venimos transitando hace un tiempo el camino de que posiblemente el cascadeo, como decimos, de objetivos, Sí, que es como sí. conocemos ese modelo tradicional, no aplique tanto, ¿no? En lo que es OKRs, sino que más bien lo que estamos buscando es que haya una mayor alineación, sincronización de los esfuerzos y demás, ¿no? Es por eso que este contexto debería dar paso a esta formulación y diseño, ¿no? De nuestros objetivos, de entender cuáles van a ser nuestros factores o indicadores o mediciones de éxito, ¿no? De nuestro camino, ¿no? De Sí. nuestros esfuerzos como equipo, y a partir de eso identificar cuáles van a ser aquellos resultados claves que nos evidencien, ¿no? Si estamos más cerca o no de Sí. nuestros objetivos, ¿no? Eh, Eso es parte fundamental, ¿no? En la guía, ¿no? Que le vamos a tener que bajar a nuestros equipos de que lo que primero vamos a estar pensando es en nuestros objetivos y no en las cosas que estamos haciendo o que queremos hacer, ¿sí? Eso es parte del cambio de mindset también que venimos trabajando con OKRs en pensar primero en el valor
¿no? que queremos llevar a la organización y luego pensamos en qué cosas vamos a estar planificando hacer, ¿no? Para lograr Claro. esas cosas. Entonces, es parte también de aquellos puntos que nos vamos encontrando en el día a día con los equipos, ¿no? De ya estar muy chipeados, muy seteados en las cosas que tenemos que hacer y no tanto en las cosas que queremos lograr. ¿Sí? Súper. Tocó otro tema que finalmente históricamente hemos fallado, y lo digo como tal porque también lo tenemos ese pensamiento, y uno de los grandes clichés que hemos tenido es necesitamos la información para tomar decisiones, ¿no? Y sobre todo ahorita que lo estaba comentando en la definición de los resultados clave o las metas para cada resultado clave, eh, nosotros teníamos ese cliché de decir, tengo que tener data para tomar decisiones, pero la realidad de las cosas, una vez que te metes ahora a este otro mundo que es la data, que es súper grande, lo que te dicen es, no, es que finalmente tú tomas decisiones y con el dato simplemente validas esa decisión, ¿no? Si tú al revés te regresas a ese planteamiento que conocíamos, lo que estás tratando es de darle un sentido a la data, ¿no? O sea, en función de la información estoy tratando de darle un sentido a mis resultados, cuando eso no te lleva a ningún lado, es como volvernos a dar, eh, no sé, es como decir, bueno, yo quería bajar de peso, pero ahora que veo que nada más puedo bajar medio kilo, pues ajusto mi meta medio kilo, ¿no? Cuando al final yo quería hacer más. Y creo que ese es uno de los grandes temas que no comprendemos. Lo tratamos de camuflajear como en el tema de Excel. Digo, históricamente sabemos que Excel ha sido la herramienta que nos ha hecho por muchas cosas, pero el que tú comprendas Excel o manejes Excel no significa que comprendes los datos, ¿no? Y este tema de las Claro. metas por cada KR, este es uno de los puntos que si lo vemos de esta forma te lleva al planteamiento, ¿no? Sí, sí. Hay un tema que va en torno a los OKR muy importante, que es el tema de la data, ¿no? OKR no es solamente una herramienta de liderazgo o de una herramienta cultural, sino que también tiene su componente hard, ¿no? Su componente un poco más duro, que es el tema de las métricas, los indicadores, de cómo definimos buenos targets o buenas metas para cada uno de nuestros KRs, y no es algo que estimamos a vuelo de pájaro, como decimos por acá, ¿no? O según cómo va el viento, o más o menos aumentemos un 20%, o pongamos que aumentamos un 20%, sino que debe haber un trabajo de análisis de esos datos que se convierta en información para poder tomar una decisión sobre nuestras hipótesis, que son los resultados claves, ¿no? Nosotros decimos que los resultados claves son hipótesis, ¿sí? De cómo creemos que vamos a alcanzar nuestros objetivos o qué resultados vamos a estar generando para alcanzar nuestros objetivos. Entonces, la composición de la data es un tema muy importante en todo lo que es OKRs, que seguramente será clave también a la hora de tomar buenas decisiones en nuestro camino de ejecución de cara a un cierre de trimestre o a un cierre de año o un cierre de ciclo de trabajo que hemos definido, ¿no? Es por eso Sí, que también, una vez que tenemos esos OKRs definidos, no alcanza con solamente definir nuestros OKRs, sino que también intervienen otros factores u otros artefactos en esta planificación que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Muchas veces obviamos y que seguramente sean importantes previsualizar o tener en cuenta, porque alguno de estos factores posiblemente puede alterar el rumbo, ¿no? De nuestros OKRs, ¿no? Ya sean las dependencias o los riesgos o las iniciativas que vamos a estar planificando, ¿no? En base al backlog que tenemos y la priorización o el refinamiento que hagamos. Todo esto que vamos a estar seguramente terminando de amarrar y terminando de atar con nuestro equipo para llegar a un roadmap de trabajo, para llevar a un calendario de trabajo de cómo se van a ir sucediendo las iniciativas y cómo esas iniciativas van a ir impactando en nuestros resultados claves, es parte también
del accionar de todos los equipos que trabajan con OKRs y que es muy importante para poder también llevar a cabo, ¿no? y poder llegar a estos objetivos y resultados claves que nos propongamos, ¿no? Como equipo o como organización. Súper, Doc. Digo, hay cosas que las hemos conocido por mucho tiempo, sobre todo si has estado en el mundo de la gestión tradicional, ya sea proyectos o portafolios, que es un poco lo que ahorita nos platica. Eh, Ese es uno de los grandes errores, ¿no? Que pensamos que leyendo un manual o sacando el resumen de varios lados, finalmente, al ser este un protocolo, hay muchas cosas que podemos tomar, hay algunas cosas que no nos van a empatar, pero realmente creo que lo que nunca tenemos que perder de vista es la famosa alineación, ¿no? Estamos poniendo todo esto para que realmente veamos cómo le estamos contribuyendo a estos objetivos de la organización o del área o del equipo. Y no significa con esto que nos hemos metido otra vez a la gestión tradicional de proyectos, simplemente le estamos dando un sentido porque históricamente toda esta estructura no existía o se volvía demasiado robusta o demasiado burocrática y no nos dejaba primero ver que hubiera esa alineación y después que hubiera una fluidez para obtener este resultado y luego verlo tangible en los indicadores que se hayan definido, ¿no? Los KPIs que se hayan definido, ¿no? Sí, sí. Y en OKRs, todo lo que es el seguimiento, ¿no? La ejecución, de como lo visualizamos acá, realmente para nosotros es lo más importante, ¿no? Digamos que el 80% del éxito de OKRs radica, ¿no? en este apartado, ¿no? En el seguimiento, en hacer una buena gestión con OKRs. Posiblemente puedas tener unos OKRs muy bien definidos y que el equipo los considera aspiracionales, desafiantes, alineados a la estrategia y demás, pero si no se revisan en el trimestre de trabajo o en el ciclo de trabajo, o no se les da seguimiento, no se actualiza, no se reflexiona, no se toman decisiones en base a eso, bueno, posiblemente mucho de ese trabajo que se hizo en la previa, ¿no? Para llegar a tener esos OKRs, pierda de sentido, ¿no? La realidad es que los OKR son más que una herramienta de definición de objetivos, ¿no? Los OKR son una herramienta para guiar a los equipos hacia los resultados, como decía usted, doctor, y también para llevar a las conversaciones de negocio a las mesas, ¿no? Es decir, que estamos priorizando nuestra mirada estratégica y cómo hacemos para que la organización alcance sus resultados, ¿no? Más que el solo hecho de cerrarnos, ¿no? Como equipo a hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces, es romper con ese pensamiento. No contratamos más personas para decirles qué hacer, sino para que nos digan cuáles son los caminos que tenemos que tomar. Y la realidad que OKR se trata de orientar, ¿no? Ese pensamiento o esa cultura de la experimentación, esa cultura de probar en chico o en ciclos más cortos, ¿no? De poder tomar reflexiones sobre eso, de una cultura centrada también en las necesidades del cliente. Bueno, todo lo que venimos trabajando ya hace algunos años, realmente OKR lo toma, ¿no? para transitar en este flujo de trabajo que vemos por acá hasta llegar a este ciclo de trabajo que culmina en un cierre, ¿no? Un cierre de nuestro ciclo en el cual vamos a encontrar tres momentos claves, ¿no? Uno va a ser el ver hacia atrás, ¿no? El ver el camino recorrido, qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal, cuáles fueron los resultados que conseguimos, cuáles fueron los resultados que logramos como equipo, de lo que nos planificamos, qué cosas realmente nos fue bien, qué cosas tenemos oportunidades para mejorar, si hay decisiones estratégicas o ajustes sobre nuestros nuevos focos o sobre nuestro alcance. Eso debe ser contemplado para que nos sentemos a nuevamente transitar este ciclo, ¿sí? Y volver a definir nuestros focos de trabajo, nuestros planes, nuestros objetivos. Y esto es algo que en la jerga lo vemos o lo conocemos más como un ciclo, ¿no? Como un ciclo OKR, porque realmente es así, ¿no? Es volver a comenzar una vez que finaliza, ¿no? Nuestro ciclo de trabajo con estas conversaciones, con esta nueva
planeación, con estas nuevas conversaciones de alineación, hasta Sí, llegar a nuestro reajuste o nuestra reformulación a nuestros OKR, ¿no? creo que este punto es también algo que eh, luego lo olvidamos, doctor, y es parte de lo que les comentamos en nuestros diferentes eh, eventos o situaciones o puntos con los que trabajamos con las personas que se suman a nuestros diferentes cursos o los clientes con los que conversamos. Lo que usted dice ahorita, ¿no? O sea, realmente hablamos, conversamos sobre los resultados, ¿no? Como dice el doctor Arias, es el pretexto, todo esto que estamos platicando, este protocolo al final es el pretexto para que la organización hable de negocio. Y Sí, ahí es donde la experiencia que tiene usted, que tiene Cristian, que tenemos nosotros y algunos otros partners que tenemos en Chile, Ecuador, Guatemala, Venezuela, nos ha tocado trabajar en muchas industrias y hablar del negocio no es simplemente leerte un libro y saber que hay un flujo y que hay temas digitales. O sea, tienes que haberlo vivido desde las entrañas para poder ayudarle a tu organización, ¿no? Entonces, el QBR pudiera decirse que es el clímax de todo este protocolo en este ciclo que se ha definido desde el inicio del contexto hasta llegar al momento en el traer los resultados, pero sobre todo los resultados seguimos pensando muchas veces que es 0 o 1, ¿no? Entonces yo no voy a presentar un resultado que es 0 porque entonces me veo mal en la fotografía, pero hoy en día el tener un 0 no es malo, al contrario, lo que nos está diciendo es que hubo cosas que no consideramos y que tenemos un nuevo reto por delante para tratar de moverlo hacia adelante, ¿no? Y eso es algo que nos cuesta en esta cultura que traemos de todo tiene que ser 1, ¿no? Y si tú te comprometes al 100 es 100, o lo que usted decía hace rato del cascadeo, ¿no? uh-huh. Sí, sí, la realidad es que OKRs expone, ¿no?, algunos puntos, al ser transparentes, al ser públicos, expone algunos puntos en los cuales la organización estaba haciendo caso omiso o había puntos ciegos que posiblemente no había owner o focals sobre esos temas, o realmente nos demuestra los resultados que estamos logrando y no solamente el hecho de poner en implementación cosas o lanzar tal o cual iniciativa o culminar un proyecto, ¿no? Sino que realmente podamos contar cuáles fueron los resultados de esa iniciativa, de esa experimentación, de ese proyecto, ¿no? De esas tareas en las cuales nos metimos o estuvimos trabajando, que muchas veces se pasan por alto, ¿no? Es simplemente, ok, se hizo esto, se hizo aquello, pero ¿qué se logró, no? Entonces, pasar del output al outcome, como solemos decir, es muy importante en todo este camino, ¿no? Invito, si ahí hay muchas personas que nos están viendo, entonces si tienen preguntas, también, no lo dijimos, pero las pueden ir dejando en el chat, las vamos a ir Sí, leyendo o las vamos a ir contestando también en los comentarios, ¿no? Ya sea en sí, YouTube, en Facebook, en LinkedIn, y vamos a sí, ir súper, tomando algunas doctor. de estas preguntas. Se nos acabó el tiempo. Ujú. Nuevamente, OKR es fácil de aprender, difícil de dominar. No solamente es escribir objetivos o OKRs poderosos, tampoco es el CFR, tampoco es del Canvas, sino es cómo invitas a la organización a que realmente haya una conversación vertical y horizontal, transparente, cómo realmente se vuelven ácidos los resultados hacia los números, ya sea una ONG o una empresa de capital. Buscamos un resultado y eso es lo que buscamos, el tener un resultado. Puede ser que no llegamos, como todo, por eso es que somos humanos, pero si realmente no quitamos esos sesgos, no invitamos a que la organización se participe, pues simplemente trabajamos OKRs disfrazados, ¿no? Y creo que Andy Grove en su tumba seguramente se está retorciendo cuando ve cómo hemos distorsionado esas prácticas que él propuso y que luego
John Doerr terminó por perfeccionar y ponerle o acuñar el nombre de OKRs, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, hay mucho camino recorrido. Los invitamos también a que vayan a nuestra web, aquest.com.mx, porque ahí también podrán bajarse de manera gratuita nuestros Sí, reportes anuales, ¿no? De cómo estamos transitando el camino de OKRs en Latinoamérica. Ya estamos sí, preparando el de este año, así que nada, está bueno también que lo veamos, que vayamos contemplando cómo se fue sí, cambiando este panorama en los últimos años, cómo fuimos sí, madurando algunos conceptos, como usted decía. Así que, bueno, nada, ahí en la web van a encontrar recursos, métanse en nuestro blog también, que van a ver algunos artículos muy interesantes. Si quieren saber más sobre QBR, que es el punto último que fuimos tocando, también les sí, dejamos ahí algunos artículos. Y bueno, sí. de mi lado saludarlo, doctor, que hace mucho no lo No, veo. al contrario. Si ustedes quieren saber más de este tema de cómo hacer, le pusimos planeación 2024, pero realmente si ustedes están interesados en ver cómo OKR les puede ayudar tanto en el 2024 como en los trimestres del 2024, tenemos, como dice el doctor, bastantes recursos en nuestra web, en nuestras redes, pero sobre todo hemos creado algo muy especial que les facilita darle una vuelta y a partir de este 2024 hacer las cosas de una manera que realmente midan su contribución a los objetivos de la organización. Doctor, buenas noches en la Un Argentina. abrazo grande. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches Latinoamérica. Seguimos en contacto. Gracias. Adiós.